Bienvenido a una lección sobre la evaluación de expresiones algebraicas. Queremos evaluar cada expresión y luego verificar con una calculadora gráfica. Entonces, un ejemplo de 1, tenemos un cuadrado menos b al cuadrado que desea evaluar cuando a es igual a 5 negativos y b es igual a 3 negativos. Así que sustituiremos 5 negativos por a y 3 negativos por b. Pero cuando se realiza la sustitución con valores negativos, es importante poner esos valores entre paréntesis. Entonces, cuando sustituimos 5 negativos por a, un cuadrado será 5 negativo entre paréntesis al cuadrado. Y luego tenemos menos para b al cuadrado que tendríamos entre paréntesis negativo 3 al cuadrado. Nuevamente, estos paréntesis son importantes porque aprendimos de una lección anterior que 5 paréntesis negativos al cuadrado es bastante diferente de negativo o lo opuesto a positivo de 5 al cuadrado. Aquí, la base es 5 negativos. Entonces tenemos dos factores de 5 negativos, que es igual a positivo 25, pero aquí tenemos lo opuesto a positivo al cuadrado 5. Entonces aquí la base es realmente positiva 5. Entonces tenemos el opuesto de 5 por 5, que es igual a negativo 25. Pero como sabemos que un cuadrado es igual a, si sustituimos 5 negativos por a, los paréntesis, asegúrese de que la base sea 5 negativos. Y lo mismo cuando la base es negativa 3. Entonces, simplificando los exponentes, 5 al cuadrado negativo es igual a negativo 5 veces negativo 5 o positivo 25. Y luego tenemos menos negativo 3 al cuadrado es igual a negativo 3 veces negativo 3, que es igual a positivo 9 que es igual a 16. Evaluando esto en la calculadora, y debemos asegurarnos de incluir los paréntesis. Entonces tenemos paréntesis abierto negativo 5, paréntesis cerrado al cuadrado. Menos paréntesis abierto negativo 3, paréntesis cerrado al cuadrado, Enter. Verificando que evaluamos esto correctamente. A continuación, queremos evaluar el cuadrado negativo a menos la cantidad b menos c, dado que es igual a 5 negativos. B es igual a 4 y que es igual a 2 negativos. Así que aquí sustituiremos 5 negativos por a. 4 para b. Y 2 negativos para c. Entonces tendremos negativo y luego entre paréntesis negativo 5 al cuadrado menos la cantidad. B es 4, entonces tenemos 4 menos c. Y que es igual a 2 negativos. Entonces tenemos menos negativo 2, y ahora usando el orden de operaciones queremos simplificar primero dentro de los paréntesis. Recuerda 4 menos 2 negativos es equivalente a 4 más 2, así que escribamos esto como negativo, 5 cuadrados negativos, menos la cantidad para más 2. Ahora, simplificando primero entre paréntesis, 4 más 2 es igual a 6. Entonces esto se simplifica al opuesto de 5 cuadrados negativos, y luego solo menos 6. Ahora, simplificando los exponentes, sabemos que 5 cuadrados negativos son iguales a 5 negativos 5 veces negativos, lo que equivale a 25 positivos, pero teníamos este signo negativo aquí, así que esto se simplifica a 25 negativos menos 6, y finalmente restando negativo 25 menos 6 es igual a negativo 31. Y nuevamente, verificando en la calculadora. Tenemos negativo o lo opuesto a negativo 5 entre paréntesis al cuadrado. Ahora tenemos menos paréntesis abiertos, 4. Menos entre paréntesis negativo 2, paréntesis cerrado y Enter. Verificando que evaluamos la expresión correctamente. Y ahora para nuestro último ejemplo, se nos da este problema verbal. Queremos encontrar la información dada, definir nuestro objetivo, definir nuestra estrategia. Encuentra la solución, verifica nuestra solución y da el resultado final como una oración completa. La frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia cardíaca más alta alcanzada durante el ejercicio máximo. En general, obtiene los mayores beneficios y reduce los riesgos cuando hace ejercicio dentro de su zona de frecuencia cardíaca objetivo. Por lo general, esto es cuando su frecuencia cardíaca de ejercicio, también su pulso, es aproximadamente el 80% de su frecuencia cardíaca máxima. La fórmula M es igual a 0.8 veces la cantidad 220 menos A. Da la frecuencia cardíaca máxima recomendada, M, en latidos por minuto para una persona de años de edad. La pregunta es, ¿cuál es la frecuencia cardíaca máxima recomendada para una persona de 40 años? Entonces comenzaremos con la información dada.
La información dada es nuestra fórmula m es igual a 0.8 veces la cantidad 220, menos a o m. Es igual a la frecuencia cardíaca máxima recomendada en latidos por minuto, y a es la edad de una persona. Nuestro objetivo es determinar cuál es la frecuencia cardíaca máxima recomendada para una persona de 40 años. La estrategia para responder la pregunta es determinar m, la frecuencia cardíaca máxima recomendada mediante la evaluación de la expresión .08 veces 220 menos a. Cuando a es igual a 40. Entonces, para encontrar nuestra solución, comenzaremos con nuestra fórmula m igual a 0.8 veces 220 menos a. Y sustituiré 40 por a, entonces tendríamos m es igual a 0.8 veces 220 menos 40. Entonces m es igual a 0.8 veces 180. Entonces m es igual a 0.8 veces 180. Es igual a 144. Lo que significa que la frecuencia cardíaca máxima recomendada para una persona de 40 años es de 144 latidos por minuto. Pero antes de poner esto en una oración, verifiquemos nuestra solución. Primero, verifiquemos si es razonable. 144 latidos por minuto parece una frecuencia cardíaca máxima razonable recomendada para alguien que tiene 40 años. Para verificar esto matemáticamente, comenzaríamos con nuestra ecuación m igual a 0.8 por 220 menos a. Y sustituiríamos 144 por m. Y 40 para a. Y solo asegúrese de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual al lado derecho. Y sabemos que el lado izquierdo es igual a 144, y volviendo a la calculadora, vamos a seguir adelante y evaluar el lado derecho. Tendríamos 0.8 veces la cantidad 220 menos 40 paréntesis cerrados e ingresamos. Observe cómo obtenemos 144. Que ha verificado que nuestra solución es correcta. Entonces, nuevamente, como una oración completa, descubrimos la frecuencia cardíaca máxima recomendada para un hombre de 40 años. Es 144 latidos por minuto. Bien, espero que esto te haya sido útil.